Te sientes cansado de luchar por todo con tus propias fuerzas sin ver resultados. ¿Te has preguntado alguna vez si existe una forma de vivir sin tanta ansiedad y con la certeza de que no estás solo? A veces creemos que Dios está lejos, ocupado o que no escucha nuestras oraciones, pero la verdad es que Él siempre ha estado cerca, esperando que sueltes ese peso que te abruma y confíes plenamente en su amor. Hoy, en este mensaje, descubrirás que lo que tanto anhelas ya está preparado para ti. Solo necesitas relajarte, soltar las preocupaciones y abrir tu corazón para recibirlo. Aquí no encontrarás teorías complicadas ni promesas vacías. Encontrarás una invitación sincera a descansar en Dios, a experimentar la paz profunda que brota de saber que el Creador del universo cuida de ti. Vivimos en un mundo que nos empuja a correr sin descanso, a preocuparnos por el futuro, a cargar con el peso de cada responsabilidad como si todo dependiera de nosotros. Pero en medio de esta lucha constante, Dios nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde nuestra alma puede encontrar descanso. El Salmo 23 nos muestra esta imagen con palabras que han atravesado generaciones: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No se trata solo de una bella metáfora, sino de una promesa real. Dios nos invita a una vida diferente, a dejar de depender únicamente de nuestras fuerzas y aprender a confiar en su cuidado. En nuestra sociedad, la ansiedad se ha convertido en una constante, el insomnio en una rutina y el estrés en un símbolo de éxito. Creemos que si no estamos ocupados, si no estamos preocupados, algo anda mal. Pero Dios nos ofrece algo distinto: pastos verdes y aguas de reposo, un lugar donde nuestra alma se aquieta, donde el temor pierde su poder y la paz se convierte en una realidad tangible. Cuando Él dice nada me faltará, no significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que en medio de ellos, Él será suficiente. Significa que aunque nuestros recursos parezcan limitados, Dios es el dueño de todo. Que aunque el futuro sea incierto, su fidelidad nunca cambia. Sin embargo, hay algo fundamental en esta promesa: este descanso no se encuentra en cualquier parte, sino en la presencia de Dios. El Señor es mi pastor, dice el versículo, lo que implica una relación, una cercanía, una confianza diaria. No se trata de acudir a Dios solo cuando estamos en crisis, sino de caminar con Él en todo momento, permitiendo que su voz nos guíe, que su amor nos sostenga y que su verdad nos calme. Los delicados pastos del Salmo no son solo lugares físicos, sino momentos divinos de restauración. Es cuando en medio del caos, Dios nos llama a detenernos, a respirar y a recordar que no estamos solos. Es cuando en nuestra fatiga, Él nos llena de nuevas fuerzas. Es cuando en la desesperanza, nos recuerda que su gracia es suficiente. Las aguas de reposo representan esa paz profunda que solo Dios puede dar, una paz que no depende de las circunstancias, sino que permanece incluso cuando la tormenta arrecia. Es el tipo de paz que Jesús tenía cuando dormía en la barca en medio de la tempestad, mientras sus discípulos entraban en pánico. Es la certeza de que, aunque todo a nuestro alrededor se mueva, nuestro corazón puede permanecer firme porque Dios sigue en control. Pero, ¿qué nos impide experimentar este descanso? Muchas veces, es nuestra resistencia a soltar el control. Nos aferramos a nuestras preocupaciones, intentamos resolverlo todo por nosotros mismos, cargamos con pesos que no nos corresponden. Y cuanto más luchamos, más cansados terminamos. Dios nos llama a confiar, a permitirle llevar nuestras cargas, pero a menudo nos aferramos a ellas como si fueran parte de nuestra identidad. Tal vez hoy sea el momento de hacer una pausa y preguntarte: ¿por qué sigues llevando esa ansiedad en tu corazón? ¿Por qué insistes en resolverlo todo solo? ¿Por qué no le permites al pastor guiarte hacia el descanso? No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos desde una nueva perspectiva, desde la certeza de que no caminas solo, de que hay un Dios que cuida de ti, que te ve, que te conoce y que ya ha preparado un lugar de paz para ti. En este mismo instante, puedes tomar una decisión. Puedes seguir corriendo, luchando, cargando con más de lo que puedes soportar. O puedes soltar, confiar y recibir el descanso que Dios te ofrece. Puedes dejar de lado la ansiedad y permitir que su amor te envuelva. Puedes dejar de intentar controlar cada detalle y aprender a descansar en su soberanía.
Dios te está llamando a los delicados pastos, te está invitando a las aguas de reposo, no como una promesa lejana, sino como una realidad para tu vida. El pastor ya ha preparado el lugar. Ahora, la pregunta es, ¿te atreves a dejar que Él te lleve hasta ahí? Vivimos en un mundo donde la ansiedad parece haberse convertido en una sombra persistente que nos sigue a donde vayamos. Nos preocupa el futuro, nos atormenta el pasado y, a veces, incluso el presente se vuelve insoportable. Pero en medio de todo ese ruido interno, Dios nos hace una invitación clara y poderosa: ven a mí, descansa, suelta la ansiedad, porque yo soy tu luz, tu salvación y tu fortaleza. No es una promesa vacía ni una simple frase motivacional. Es la verdad que puede cambiar completamente nuestra manera de enfrentar la vida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que la oscuridad del miedo te envuelve? La incertidumbre, la preocupación por lo que pueda suceder, la sensación de no tener el control pueden ser abrumadoras. Pero Dios se presenta como nuestra luz, como ese faro que disipa las sombras y nos muestra el camino. Cuando entras a una habitación oscura, lo primero que buscas es la luz. Sin ella, tropezarás, caminarás con inseguridad y cada sombra parecerá una amenaza. Así sucede con nuestra vida. Sin la luz de Dios, nos dejamos llevar por la angustia, por pensamientos negativos, por el miedo que nos paraliza. Pero cuando permitimos que su luz nos guíe, todo cambia. Su luz nos muestra la verdad, nos ayuda a ver más allá del miedo y nos recuerda que no estamos solos. Dios también es nuestra salvación, y esto va mucho más allá de lo que solemos entender. No solo nos salva en un sentido eterno, sino que también nos rescata aquí y ahora, de las cadenas de la ansiedad, del estrés y de las cargas emocionales que nos consumen. Él quiere salvarte de esos pensamientos que no te dejan dormir, de esa preocupación constante por el mañana, de esa carga que llevas y que parece nunca aliviarse. Su salvación es integral, porque no solo se trata de lo que ocurre después de esta vida, sino también de la libertad que puedes experimentar hoy, si decides confiar en Él. Pero aquí viene una de las partes más difíciles: soltar la ansiedad. Aunque Dios nos dice que Él es nuestra fortaleza, muchas veces insistimos en tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. Nos aferramos a nuestros miedos, a nuestras dudas, a nuestras inseguridades, como si soltar todo eso fuera un riesgo. Nos sentimos más seguros cuando tenemos el control, aunque ese control sea una ilusión que nos está desgastando. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El acto de soltar no es fácil porque implica confiar en algo o alguien más que nosotros mismos. Nos cuesta rendir el control, especialmente cuando hemos aprendido a depender solo de nuestras fuerzas. Pero Dios nos recuerda que no estamos diseñados para llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No es una sugerencia, es una invitación amorosa a experimentar un descanso real, profundo y transformador. Pero, ¿qué significa realmente soltar? Significa dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y empezar a confiar en que Dios tiene el control. Significa renunciar a la necesidad de tener todas las respuestas y descansar en el hecho de que Dios ya las tiene. Significa aprender a vivir con fe, sabiendo que aunque no veamos la solución de inmediato, Dios está obrando en cada detalle. A veces, confundimos el descanso con la inactividad. Creemos que confiar en Dios significa no hacer nada, pero no es así. Descansar en Él no es quedarnos de brazos cruzados esperando que todo se resuelva solo. Es un acto de fe activa. Significa seguir caminando, pero con la seguridad de que no estamos solos. Significa tomar decisiones, pero guiados por su paz y no por la ansiedad. Significa trabajar, pero sin el peso de la preocupación constante, porque sabemos que Dios proveerá. Cuando el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, nos muestra que la presencia de Dios no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que no enfrentaremos esos problemas solos. El valle de sombra de muerte representa los momentos oscuros, las temporadas de incertidumbre, los tiempos de dolor y prueba. Pero incluso ahí, Dios promete estar con nosotros. No nos deja en medio del valle, nos guía a través de él.
El problema es que muchas veces, en lugar de avanzar con confianza, nos quedamos paralizados por el miedo. Nos preocupamos tanto por lo que podría pasar que nos detenemos, dudamos, y en ese proceso, perdemos la oportunidad de ver la fidelidad de Dios en acción. La preocupación es como una niebla densa que nubla nuestra visión y nos impide ver lo que Dios está haciendo. Pero cuando decidimos confiar, cuando decidimos soltar el control y dejar que Dios nos guíe, esa niebla empieza a disiparse y podemos ver con mayor claridad. La Biblia nos da un recordatorio constante de que Dios cuida de nosotros. Jesús habló del valor que tienen los gorriones y cómo Dios los alimenta, asegurando que nosotros valemos mucho más que ellos. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Pero a veces vivimos como si estuviéramos solos, como si todo dependiera de nosotros. Nos preocupamos por el futuro, por la economía, por la salud, por la familia, por lo que vendrá mañana. Y mientras lo hacemos, nos perdemos la paz que Dios quiere darnos hoy. Dios quiere que aprendamos a vivir el presente con confianza. No significa que no planifiquemos o que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que no vivamos consumidos por la ansiedad del mañana. Jesús nos enseñó a pedir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo el pan de toda la semana ni el pan de todo el año, sino el pan de cada día. Esto nos enseña que Dios quiere que confiemos en su provisión diaria. Que aprendamos a depender del momento a momento, en lugar de angustiarnos por lo que vendrá después. Si miras hacia atrás, seguramente encontrarás momentos en los que Dios ha sido fiel. Momentos en los que pensaste que no había salida, pero Dios proveyó. Momentos en los que sentiste que todo estaba perdido, pero Dios abrió un camino. Recordar su fidelidad en el pasado nos ayuda a confiar en que seguirá siendo fiel en el futuro. Porque Dios no cambia. Su amor, su cuidado y su provisión permanecen constantes. Pero la confianza en Dios no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso, un entrenamiento diario. Es aprender a soltar un poco más cada día. Es decidir, una y otra vez, que en lugar de alimentar el miedo, alimentarás la fe. Es elegir la paz en lugar de la preocupación, la oración en lugar de la ansiedad, la adoración en lugar de la desesperación. Y cuando empiezas a vivir de esta manera, algo increíble sucede, el miedo pierde su poder. La ansiedad deja de controlarte. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu corazón está anclado en una verdad mayor. Descubres que, aunque el mundo a tu alrededor esté en caos, dentro de ti hay paz. Porque la paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de su presencia en tu vida. Quizá te preguntes cómo empezar a soltar la ansiedad. Aquí hay algunas cosas que pueden ayudarte. 1. Ora con sinceridad. Dios ya conoce tus preocupaciones, pero cuando se las entregas en oración, algo cambia en ti. La Biblia dice, echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No se trata solo de hablar con Dios, sino de entregarle de verdad esas cargas. 2. Llena tu mente de su verdad. La ansiedad se alimenta de mentiras, no hay salida, estoy solo, Dios no me escucha. Pero la palabra de Dios nos llena de verdad, Dios proveerá, nunca te dejaré, mi paz te doy. Cuanto más medites en su verdad, menos espacio habrá para la ansiedad. 3. Rodéate de fe. No enfrentes la batalla solo. Busca personas que te animen, que te ayuden a recordar las promesas de Dios cuando te sientas débil. La comunidad es clave para crecer en la fe. 4. Entrena tu confianza. Confiar en Dios no es un acto único, es un estilo de vida. Cada día tendrás la oportunidad de soltar algo más y dejarlo en sus manos. Cada vez que lo hagas, verás su fidelidad y tu confianza en Él crecerá. 5. Descansa en su amor. Dios no quiere que vivas angustiado, quiere que vivas en paz. Su amor es suficiente para sostenerte, para cuidarte, para guiarte. Suelta la ansiedad y recibe su descanso. Hoy, Dios te está llamando a confiar. A dejar de cargar con lo que no puedes controlar. A descansar en su amor y permitir que su paz llene tu corazón. No importa cuán grande parezca tu preocupación, Dios es más grande. No importa cuán incierto parezca el futuro, Dios ya lo conoce. No importa cuán pesado sea el peso que llevas, Dios está dispuesto a llevarlo por ti. Solo tienes que dar el paso.
Suelta el miedo, suelta la ansiedad, suelta el control. Entrégale todo a Dios y recibe la paz que solo Él puede dar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana es un viaje de confianza constante en Dios. A lo largo de nuestra caminata con Él, hay momentos en los que nos sentimos seguros y confiados, pero también hay temporadas de incertidumbre, miedo y prueba. En esos momentos, el llamado de Dios sigue siendo el mismo, confiar en Él. Soltar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y nuestros intentos de controlar todo nos permite vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces, la ansiedad nos hace olvidar quién es Dios. Nos enfocamos tanto en el problema que perdemos de vista a aquel que tiene el poder de solucionarlo. Como Pedro, que caminó sobre el agua cuando mantuvo su mirada en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se enfocó en las olas. La enseñanza es clara: cuando miramos las circunstancias, el miedo crece; cuando miramos a Dios, la fe se fortalece. Dios no nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos prometió su presencia en medio de ellas. Nos asegura que nunca nos dejará ni nos abandonará. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra en los tiempos difíciles, cuando no entendemos lo que está pasando, cuando las puertas parecen cerradas, cuando las respuestas no llegan tan rápido como quisiéramos. En esos momentos, Dios nos invita a descansar en Él. Descansar en Dios no significa que todo cambiará de inmediato. No significa que el problema desaparecerá en un instante. Significa que, aunque la tormenta continúe, nuestra alma puede estar en calma porque sabemos que Dios tiene el control. Es aprender a vivir con la certeza de que, aunque no entendamos el cómo o el cuándo, Dios siempre obra para nuestro bien. Uno de los mayores desafíos para soltar la ansiedad es la necesidad de control. Queremos tener el control de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestro futuro. Pero la realidad es que el control es una ilusión. No podemos controlar todo lo que nos rodea. No podemos controlar el clima, la economía, las decisiones de los demás o incluso ciertos aspectos de nuestra propia vida. La única manera de vivir en paz es aceptar que Dios es quien tiene el control y confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el mañana. En Mateo 6:34 dijo: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Esto no significa que no debamos planificar o ser responsables, sino que no debemos vivir en una constante angustia por lo que aún no ha sucedido. La preocupación por el futuro roba la paz del presente. En lugar de preocuparnos, Dios nos llama a orar. Filipenses 4:6-7 dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La clave para una vida sin ansiedad no es evitar los problemas, sino entregárselos a Dios en oración. Cuando oramos, reconocemos que no podemos solos. Reconocemos que necesitamos a Dios. Y en esa entrega, encontramos paz. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque sabemos que estamos en las manos de aquel que tiene todo bajo control. Otra manera de soltar la ansiedad es recordar la fidelidad de Dios. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios ha sido fiel con su pueblo. Desde la provisión de maná en el desierto hasta la resurrección de Jesús, Dios ha demostrado que es digno de confianza. Cuando miramos nuestra propia vida, podemos ver momentos en los que Dios ha obrado, en los que nos ha sostenido, en los que ha provisto cuando pensábamos que no había salida. Recordar su fidelidad en el pasado nos ayuda a confiar en que seguirá siendo fiel en el futuro. Dios no cambia. Sus promesas son eternas. Si nos sostuvo ayer, nos sostendrá hoy y nos sostendrá mañana. Una de las maneras más prácticas de soltar la ansiedad es cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra mente juega un papel clave en la manera en que enfrentamos la vida. Si llenamos nuestra mente con temor, ansiedad y dudas,
eso es lo que dominará nuestra vida. Pero si la llenamos con la palabra de Dios, con sus promesas, con su verdad, nuestra fe crecerá y la ansiedad perderá poder sobre nosotros. En tiempos de ansiedad, es importante rodearnos de personas que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. No estamos llamados a caminar solos. La comunidad es clave para fortalecernos en momentos de debilidad. Necesitamos personas que oren por nosotros, que nos animen, que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra fe se sienta débil. También es clave aprender a soltar las cargas que no nos corresponden. A veces, llevamos preocupaciones que no nos pertenecen. Nos aferramos a situaciones que están fuera de nuestro control. Intentamos resolver problemas que solo Dios puede solucionar. Pero Dios nos llama a descansar en Él, a soltar el peso que no nos corresponde llevar. Cuando aprendemos a soltar, encontramos libertad. Nos damos cuenta de que no tenemos que tener todas las respuestas, porque Dios ya las tiene. No tenemos que tener todo resuelto, porque Dios ya tiene un plan. No tenemos que preocuparnos por el futuro, porque Dios ya está allí. Dios nos llama a una vida de fe, no de temor. Nos invita a vivir con la seguridad de que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro proveedor, nuestro sanador. No importa cuán grande sea la tormenta, Él sigue siendo más grande. No importa cuán incierto sea el futuro, Él sigue estando en control. Así que hoy, decide soltar la ansiedad. Decide confiar en Dios. Decide descansar en su amor. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que cargar con todo el peso. Solo tienes que rendirte a aquel que tiene el poder de sostenerte. Entrégale tus preocupaciones, tus miedos, tus dudas. Y recibe su paz, su amor, su descanso. Dios es fiel. Su amor es inagotable. Y su paz está disponible para ti hoy. El caminar con Dios es un viaje de confianza y entrega constante. A lo largo de la vida, enfrentamos desafíos que nos llevan a cuestionar nuestra fe, a dudar del futuro y a sentirnos abrumados por la incertidumbre. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que en Él encontramos refugio y fortaleza, que su amor y su fidelidad son eternos, y que podemos descansar en sus promesas aún en medio de la tormenta. Cuando entendemos que Dios está en control, nos damos cuenta de que la preocupación es innecesaria. No significa que los problemas desaparezcan, sino que aprendemos a enfrentarlos desde una perspectiva diferente. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos cambiar, dirigimos nuestra mirada a aquel que puede obrar en cualquier situación. La fe es la clave para vivir en paz. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer en Dios implica confiar en Él incluso cuando no podemos ver el camino claro. Es soltar nuestras propias expectativas y rendirnos a su voluntad perfecta. Muchas veces, la ansiedad proviene del miedo a lo desconocido. Nos preocupamos por lo que vendrá, por lo que podría pasar, por lo que aún no entendemos. Pero Dios nos llama a vivir en el presente, a confiar en que Él ya está en el futuro y que su plan es mejor que el nuestro. La oración es una herramienta poderosa para soltar la ansiedad. Jesús nos enseñó en Mateo 7:8, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, le estamos diciendo que confiamos en su poder y en su amor. No siempre recibimos respuestas inmediatas, pero la oración nos da paz. Nos permite descargar nuestra carga en aquel que puede llevarla. Nos ayuda a recordar que no estamos solos, que Dios nos escucha y que está obrando en nuestra vida aunque no lo veamos. Además de la oración, la gratitud es una herramienta poderosa contra la ansiedad. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que ya hemos recibido. Y esto fortalece nuestra fe. En tiempos de prueba, recordar las promesas de Dios nos da fortaleza. La Biblia está llena de declaraciones que nos recuerdan su fidelidad. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Dios nunca nos deja solos. En cada batalla, en cada momento difícil, Él está presente. A veces, el problema no desaparece de inmediato, pero Dios nos da la fuerza para atravesarlo. Nos da la sabiduría para tomar decisiones. Nos da la paz en medio del caos. Parte del proceso de soltar la ansiedad es aprender a confiar en los tiempos de Dios. A menudo, queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, pero Dios tiene un plan perfecto. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. A veces, la espera es parte del proceso de crecimiento. Dios usa las temporadas de incertidumbre para moldearnos, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para lo que viene. Mientras esperamos, es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La comunidad juega un papel fundamental en nuestra vida espiritual. La Biblia nos dice en Hebreos 10, 24-25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. No estamos llamados a caminar solos. Dios nos ha dado hermanos en la fe para apoyarnos, para orar por nosotros, para recordarnos las promesas de Dios cuando nuestra fe flaquea. Cuando compartimos nuestras cargas con otros, encontramos ánimo y fortaleza. Otro aspecto clave para soltar la ansiedad es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que pensamos determina cómo vivimos. Si permitimos que la ansiedad y el miedo dominen nuestra mente, nuestra vida estará llena de inseguridad. Pero si llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, viviremos en paz. Leer la Biblia, memorizar versículos, meditar en las promesas de Dios, nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. Nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra limitada visión humana. También es importante cuidar nuestro bienestar físico. La ansiedad no solo afecta nuestra mente y nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Dios nos llama a cuidar de nuestro templo, a descansar, a alimentarnos bien, a hacer ejercicio. Cuando cuidamos nuestra salud, estamos en mejores condiciones para enfrentar los desafíos de la vida. El descanso es parte del diseño de Dios para nosotros. Jesús mismo tomaba tiempos de descanso, de retiro, de oración. No podemos vivir constantemente bajo estrés y ansiedad. Debemos aprender a encontrar momentos de paz, a disfrutar de la creación de Dios, a respirar profundo y recordar que Él tiene el control. La alabanza es otra clave para vencer la ansiedad. Cuando adoramos a Dios, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en su grandeza. En lugar de preocuparnos, recordamos que Él es más poderoso que cualquier circunstancia. En la Biblia, vemos cómo la alabanza trajo victoria en muchas ocasiones. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó un gran ejército enemigo, en lugar de entrar en pánico, puso cantores delante del ejército para alabar a Dios. Y mientras ellos alababan, Dios peleó por ellos y les dio la victoria. Así también en nuestra vida. Cuando alabamos en medio de la tormenta, demostramos que confiamos en Dios. No porque todo esté bien, sino porque sabemos que Dios está obrando aunque no lo veamos. Cada día es una oportunidad para confiar más en Dios. Para soltar las cargas que nos agobian. Para vivir en la paz que solo Él puede dar. No tenemos que tener todas las respuestas, solo necesitamos confiar en aquel que las tiene. Dios nos llama a descansar en Él. A rendirle nuestras preocupaciones. A vivir con la certeza de que, sin importar lo que pase, estamos en sus manos. Hoy es un buen día para soltar la ansiedad. Para entregar nuestros miedos a Dios. Para vivir en su paz. Él nos sostiene, nos guía y nos ama con un amor inagotable. Y en Él, podemos encontrar descanso verdadero. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El tiempo es una de las principales fuentes de ansiedad para el ser humano. Queremos respuestas inmediatas, puertas abiertas sin demora, soluciones rápidas a nuestros problemas y señales claras que nos indiquen el camino.
Vivimos en una era donde la inmediatez es la norma, donde todo está al alcance de un clic y donde la espera se percibe como una pérdida de tiempo. Sin embargo, Dios opera en un calendario distinto al nuestro, uno que muchas veces no comprendemos, pero que es siempre perfecto. Cuando miramos nuestra vida, encontramos momentos en los que sentimos que todo avanza con fluidez y otros en los que parece que todo está detenido. Nos preguntamos por qué las cosas no suceden cuando queremos, por qué ciertos sueños no se materializan aún cuando hemos orado y trabajado para que se cumplan. La impaciencia nos domina y nos hace dudar de si Dios realmente está escuchando nuestras oraciones. Pero la verdad es que todo lo que Dios hace es hermoso en su tiempo, ni antes ni después. Desde nuestra perspectiva humana, a menudo sentimos que las promesas tardan demasiado en cumplirse. Nos desesperamos cuando no vemos respuestas inmediatas y nos angustiamos al sentir que nuestras oraciones quedan sin respuesta. Sin embargo, Dios nunca llega tarde. Su tiempo no es lento, sino preciso. Él ve toda la imagen desde el principio hasta el fin, mientras que nosotros solo observamos fragmentos. Nuestra visión es limitada, mientras que la de Dios es eterna. Él sabe cuándo es el momento exacto para que algo ocurra en nuestra vida. Lo que interpretamos como un retraso, muchas veces es un periodo de preparación. Dios trabaja en maneras que no siempre podemos entender. Nos encontramos en situaciones donde parece que todo está en pausa, donde nos sentimos estancados y creemos que nada está cambiando. Sin embargo, en esos momentos de aparente inactividad, Dios está obrando. Está organizando cada pieza de nuestro camino para que, cuando llegue el tiempo indicado, todo encaje perfectamente. Muchas veces, lo que percibimos como una espera innecesaria es, en realidad, un tiempo de formación. Es un proceso de crecimiento, un espacio en el que Dios nos moldea, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que está por venir. Si recibimos algo antes de estar listos, en lugar de ser una bendición, puede convertirse en una carga. Pensemos en aquellos que han alcanzado el éxito demasiado rápido sin la madurez suficiente para sostenerlo. Muchos terminan perdiéndolo todo porque no estaban preparados para manejar lo que se les había dado. Dios nos ama tanto que no nos dará algo antes de que estemos preparados para recibirlo. No se trata de castigo ni de negación, sino de amor y cuidado. Él nos protege de recibir cosas para las cuales aún no tenemos la capacidad de manejar. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es la vida de José, el hijo de Jacob. Desde joven, Dios le dio sueños de grandeza, visiones en las que él sería un líder poderoso. Sin embargo, antes de que esos sueños se cumplieran, José pasó por años de sufrimiento. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida iba en dirección contraria a la promesa de Dios. Pero en realidad, cada etapa era parte del plan divino. Dios estaba preparando su carácter, enseñándole lecciones de liderazgo, paciencia y confianza en él. Si José hubiera llegado al poder sin antes pasar por esas pruebas, no habría sido el líder sabio y justo que salvó a Egipto y a su propia familia en tiempos de hambruna. Así como José, muchas veces no entendemos el propósito de los procesos por los que atravesamos. Nos preguntamos por qué Dios permite ciertas dificultades en nuestra vida. ¿Por qué nos hace esperar cuando sentimos que estamos listos para recibir lo que hemos pedido? Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos ve desde una perspectiva eterna. Él sabe lo que necesitamos aprender antes de llevarnos al lugar donde queremos estar. La sociedad en la que vivimos nos ha condicionado a querer todo de inmediato. Nos impacientamos cuando un video tarda más de unos segundos en cargarse, nos frustramos cuando un pedido en línea se retrasa, y nos inquietamos si una persona tarda en responder un mensaje. Hemos perdido la capacidad de esperar con paciencia, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo. En el reino de Dios, el proceso es tan importante como la promesa. No podemos apresurar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque cada paso es necesario para nuestro crecimiento y para la manifestación de su propósito. La espera no es un castigo, sino una construcción. Dios está formando en nosotros el carácter que necesitamos para sostener las bendiciones que vendrán. Nos enseña a depender de Él, a fortalecer nuestra fe, a desarrollar perseverancia y a reconocer que nuestras vidas están en sus manos.
Cada día en el que parece que nada sucede, Dios está obrando en lo invisible, alineando circunstancias, moviendo corazones y preparando el escenario para que, en su tiempo perfecto, todo se cumpla. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, podemos ver momentos en los que creíamos que Dios no estaba obrando, pero con el tiempo nos damos cuenta de que Él estaba preparando el camino. Situaciones que en su momento parecían fracasos o pérdidas, en realidad fueron redirecciones divinas que nos llevaron al lugar correcto. Dios nunca desperdicia un momento de nuestra vida. Cada circunstancia tiene un propósito, cada retraso tiene una razón, y cada espera está llena de enseñanzas. Confiar en el tiempo de Dios requiere fe. Es fácil confiar cuando todo está saliendo como queremos, pero la verdadera fe se prueba en la espera. Es en esos momentos donde no vemos respuestas inmediatas que tenemos la oportunidad de aferrarnos más a Dios, de creer en su fidelidad y de recordar que sus promesas nunca fallan. La fe no es solo creer en Dios cuando todo está claro, sino confiar en Él incluso en la incertidumbre. Dios no se mueve según nuestros relojes. No actúa basado en nuestra impaciencia, sino en su conocimiento perfecto de lo que es mejor para nosotros. Nos pide que confiemos, que esperemos con esperanza y que recordemos que sus planes son siempre buenos. Aunque no entendamos el camino, podemos estar seguros de que Dios nos guía. Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. En su tiempo, todo lo que Él ha prometido se cumplirá, y cuando miremos atrás, veremos que su tiempo fue, como siempre, perfecto. La espera es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en la vida. Nos desafía, nos confronta con nuestras propias ansiedades y, en muchos casos, nos hace cuestionar nuestra fe. En medio de la espera, las dudas pueden invadirnos y nos preguntamos si realmente Dios tiene un propósito detrás de lo que estamos viviendo. Queremos respuestas claras, señales inconfundibles que nos confirmen que estamos en el camino correcto, pero muchas veces lo único que obtenemos es silencio. El silencio de Dios puede ser desconcertante. Nos sentimos ignorados, como si nuestras oraciones no estuvieran siendo escuchadas. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces, Él está obrando en lo invisible, trabajando en áreas de nuestra vida que ni siquiera nosotros entendemos. Nos gustaría recibir una explicación inmediata de lo que está sucediendo, pero Dios nos pide que confiemos. Él nos está enseñando a desarrollar una fe que no depende de lo que vemos ni de lo que sentimos, sino de su fidelidad y sus promesas. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de hombres y mujeres que tuvieron que esperar el cumplimiento de lo que Dios les había prometido. Abraham recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que su hijo Isaac naciera. Durante ese tiempo, tuvo momentos de duda y cometió errores al tratar de apresurar el plan de Dios. Sin embargo, al final, Dios cumplió su promesa. La historia de Abraham nos recuerda que, aunque el tiempo de espera pueda ser largo, Dios nunca olvida lo que ha prometido. Moisés es otro ejemplo de alguien que tuvo que esperar. Sabía que había sido escogido para liberar al pueblo de Israel, pero pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liderar a su pueblo. En ese tiempo, Dios lo preparó, moldeó su carácter y le enseñó la humildad y la obediencia. Si Moisés hubiera intentado tomar el liderazgo antes de tiempo, probablemente habría fracasado. Dios sabía que necesitaba pasar por un proceso antes de poder cumplir su propósito. David fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero no asumió el trono de inmediato. Pasó años huyendo de Saúl, enfrentando peligros y pruebas, antes de que finalmente pudiera gobernar Israel. En ese tiempo de espera, Dios estaba formando su carácter, enseñándole a confiar en Él y a depender de su dirección. Si David hubiera tomado el trono demasiado pronto, no habría sido el rey sabio y justo que llegó a ser. Cada una de estas historias nos muestra que Dios no tiene prisa. Sus planes se cumplen en el momento perfecto, cuando nuestro corazón está listo y cuando las circunstancias están alineadas para su propósito. No podemos acelerar el tiempo de Dios, pero podemos aprender a confiar en Él en medio de la espera. Uno de los mayores desafíos de la espera es el temor de que nada cambiará. Nos preguntamos si las cosas seguirán igual, si nuestras circunstancias nunca mejorarán, si nuestras oraciones quedarán sin respuesta. Este temor puede paralizarnos, haciéndonos dudar de la bondad de Dios y llevándonos a tomar decisiones apresuradas.
Pero Dios nos llama a confiar en su fidelidad. Nos recuerda que Él está obrando, aunque no podamos verlo, y que sus planes para nosotros son siempre buenos. Cuando aprendemos a confiar en el tiempo de Dios, encontramos paz. Ya no vivimos esclavizados por la ansiedad ni por la necesidad de controlar todo. Descubrimos que la espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en fe y dependencia de Dios. En lugar de preocuparnos por lo que aún no ha sucedido, aprendemos a disfrutar el presente y a reconocer las bendiciones que ya tenemos. Muchas veces, lo que más necesitamos no es un cambio en nuestras circunstancias, sino un cambio en nuestra perspectiva. Dios quiere que aprendamos a verlo en cada etapa de nuestra vida, no solo cuando las cosas van bien o cuando nuestras oraciones son respondidas. Quiere que confiemos en Él incluso en la incertidumbre, sabiendo que su amor por nosotros es inquebrantable. La espera nos enseña a rendirnos. Nos muestra que no tenemos el control y que necesitamos depender completamente de Dios. Nos recuerda que nuestra vida no se trata solo de nuestros planes y deseos, sino del propósito de Dios para nosotros. Cuando aprendemos a rendirnos, dejamos de luchar contra el tiempo y empezamos a descansar en la soberanía de Dios. Es fácil confiar cuando todo está saliendo como queremos, pero la verdadera fe se demuestra en los momentos de incertidumbre. Cuando elegimos confiar en Dios a pesar de no ver respuestas inmediatas, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. Estamos aprendiendo a depender de su dirección y a reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La espera también nos enseña a valorar lo que Dios nos da. Cuando recibimos algo después de haber esperado y orado por ello, lo apreciamos mucho más. Nos damos cuenta de que no fue solo un regalo, sino una respuesta a nuestra fe y perseverancia. Dios no solo quiere darnos bendiciones, sino también prepararnos para recibirlas con gratitud y responsabilidad. Si en este momento te encuentras en un tiempo de espera, recuerda que Dios está obrando. Puede que no veas cambios inmediatos, pero Él está preparando el camino. Está trabajando en tu corazón, enseñándote lecciones valiosas y asegurándose de que estés listo para lo que viene. No permitas que la impaciencia te haga dudar de su fidelidad. Aprovecha este tiempo para acercarte más a Dios. Usa la espera como una oportunidad para fortalecer tu relación con Él, para aprender a escuchar su voz y para desarrollar una fe más profunda. En lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, enfócate en lo que Dios ya está haciendo en tu vida. La espera no es un desperdicio de tiempo. Es un periodo de preparación, un espacio en el que Dios nos moldea y nos capacita para lo que está por venir. Cuando finalmente llegue el tiempo de ver cumplidas sus promesas, miraremos atrás y entenderemos que cada momento de espera tuvo un propósito. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es siempre perfecto, y cuando confiamos en Él, encontramos paz en medio de la incertidumbre. No importa cuánto tiempo tome, podemos estar seguros de que Dios cumplirá su palabra. Y cuando lo haga, veremos que cada momento de espera valió la pena. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo lo que hacemos es esperar. Esperamos por respuestas, por oportunidades, por cambios. Parece que el tiempo se alarga, que las puertas no se abren y que nuestras oraciones no son respondidas. Pero la espera no es un tiempo vacío, es un tiempo de propósito, un tiempo de formación y preparación. Uno de los mayores desafíos en la espera es aprender a confiar en el carácter de Dios. A veces, dudamos de si realmente se preocupa por nosotros, si realmente está escuchando. Nos preguntamos si hicimos algo malo o si estamos destinados a vivir siempre en el mismo ciclo de incertidumbre. Pero Dios nunca deja de ser fiel. No importa cuánto tiempo pase, sus promesas siguen en pie. Él no cambia. La paciencia es una de las virtudes que más se desarrollan en los tiempos de espera. No es fácil aprender a ser pacientes, especialmente en una cultura que nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, soluciones inmediatas. Pero Dios trabaja en su tiempo, y su tiempo es diferente al nuestro. Cuando miramos la historia de José en la Biblia, vemos a un hombre que tuvo que esperar muchos años antes de ver cumplidos los sueños que Dios le había dado. Fue vendido por sus hermanos, pasó tiempo como esclavo, fue encarcelado injustamente.
Parecía que todo iba en dirección contraria a lo que Dios le había mostrado. Pero Dios tenía un plan. Cada etapa de la vida de José era parte de la preparación para lo que vendría después. En la prisión, José aprendió a depender de Dios, a administrar bien lo que se le encomendaba y a interpretar sueños. Cuando finalmente llegó el momento de su promoción, estaba listo. Si José hubiera sido elevado demasiado pronto, no habría tenido la madurez ni la sabiduría para manejar la posición de autoridad que Dios tenía para él. A veces, la espera se siente como una prueba de resistencia. Nos preguntamos cuánto más podremos soportar, si realmente vale la pena seguir esperando. Pero Dios nos fortalece en medio de la prueba. Nos enseña a confiar en Él incluso cuando no entendemos. La fe no se trata solo de creer en Dios cuando las cosas van bien. Se trata de seguir creyendo incluso cuando todo parece ir en contra. Se trata de confiar en que Dios sigue obrando, aunque no podamos ver los resultados de inmediato. Es fácil desanimarse en la espera, pero Dios nos llama a permanecer firmes. Nos anima a recordar las veces en el pasado en las que nos ha sido fiel. Cuando miramos hacia atrás y recordamos las veces en las que Dios respondió, nos damos cuenta de que Él nunca nos ha fallado. Otro aspecto importante de la espera es la preparación. Dios no nos da algo antes de que estemos listos para manejarlo. Muchas veces, deseamos cosas para las que aún no estamos preparados. Queremos un nuevo trabajo, pero aún no hemos desarrollado las habilidades necesarias. Queremos una relación, pero aún no hemos sanado heridas del pasado. Dios nos ama lo suficiente como para no darnos algo antes de tiempo. En la espera, podemos hacer dos cosas: desesperarnos o prepararnos. La desesperación nos lleva a la impaciencia, a la frustración y a tomar decisiones apresuradas. La preparación, en cambio, nos posiciona para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nos ayuda a desarrollar el carácter, la madurez y la sabiduría necesarios para manejar la bendición cuando llegue. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios no los llevó por el camino más corto a la tierra prometida. En lugar de eso, los llevó por el desierto, porque aún no estaban listos para enfrentar las batallas que vendrían. En el desierto, aprendieron a confiar en Dios, a depender de su provisión y a obedecer su dirección. Nosotros también atravesamos desiertos en nuestra vida. Son tiempos en los que nos sentimos perdidos, en los que parece que no estamos avanzando. Pero esos tiempos no son en vano. Son tiempos de formación, tiempos en los que Dios nos enseña lecciones valiosas que necesitaremos en el futuro. A veces, nos aferramos demasiado a nuestros propios planes y expectativas. Queremos que las cosas sucedan de cierta manera y en cierto tiempo. Pero Dios ve más allá. Ve lo que nosotros no podemos ver. Sabe lo que realmente necesitamos y cuándo lo necesitamos. Soltar el control es difícil. Queremos saber qué va a pasar, queremos tener certeza. Pero la vida con Dios es una vida de fe. No siempre tendremos todas las respuestas, pero podemos estar seguros de que Él nos guiará. En la espera, es importante cuidar nuestro corazón. La amargura, la frustración y la desesperanza pueden empezar a apoderarse de nosotros si no estamos atentos. Por eso, necesitamos recordar constantemente la bondad de Dios. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, podemos enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho. Podemos agradecer por las bendiciones que ya tenemos, por las puertas que ya ha abierto, por la forma en que nos ha sostenido hasta ahora. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver la mano de Dios en cada detalle, incluso en medio de la espera. Nos recuerda que no estamos solos y que Dios sigue obrando, aunque no lo veamos. Dios nunca nos deja sin dirección. A veces, la respuesta no es un cambio inmediato en nuestras circunstancias, sino una paz sobrenatural en medio de ellas. Cuando aprendemos a confiar en Dios completamente, encontramos descanso. Ya no vivimos angustiados por lo que aún no ha sucedido, sino que aprendemos a disfrutar el presente y a confiar en el futuro. Cada etapa de la vida tiene su propósito. La espera no es solo un periodo entre dos momentos importantes, es un momento importante en sí mismo. Dios nos está enseñando algo en cada temporada. Nos está moldeando, nos está preparando. Si estás en un tiempo de espera, recuerda que Dios sigue en control. No ha olvidado sus promesas.
no te ha dejado solo. Él sigue obrando en lo invisible, preparando el camino, alineando las circunstancias, transformando tu corazón. La espera puede ser difícil, pero también puede ser un tiempo hermoso si aprendemos a confiar en Dios. En lugar de desesperarnos, podemos aprovechar este tiempo para crecer, para fortalecernos, para prepararnos. Y cuando finalmente llegue el momento de ver cumplidas las promesas de Dios, entenderemos que cada día de espera valió la pena. Veremos cómo Dios usó cada momento, cada lección, cada prueba, para llevarnos al lugar exacto en el que debíamos estar. Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Su tiempo es perfecto. Y cuando confiamos en Él, encontramos paz, incluso en la espera. La espera no solo nos transforma individualmente, sino que también cambia la manera en que nos relacionamos con Dios y con los demás. A menudo, pensamos que cuando recibamos aquello por lo que hemos estado esperando, entonces seremos felices, completos o plenos. Pero Dios quiere enseñarnos que la plenitud no está en lo que recibimos, sino en quienes nos volvemos en el proceso. Una de las lecciones más profundas de la espera es aprender a encontrar gozo en el presente. Es fácil quedar atrapados en la mentalidad de cuando esto suceda, entonces seré feliz. Sin embargo, si no aprendemos a encontrar gozo en la etapa en la que estamos ahora, es probable que tampoco lo encontremos cuando obtengamos lo que deseamos. La felicidad no se basa en nuestras circunstancias, sino en nuestra actitud y en nuestra relación con Dios. Muchas veces, la espera nos enseña a soltar lo que pensábamos que necesitábamos. Nos aferramos a nuestras propias ideas de cómo deberían ser las cosas, pero Dios tiene un plan mejor. Puede ser que lo que estamos esperando no sea realmente lo mejor para nosotros, o que Dios tenga algo aún mayor de lo que imaginamos. Uno de los mayores ejemplos de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. En su impaciencia, intentaron ayudar a Dios, y Sara le dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Aunque Ismael nació de esta decisión, no era el hijo de la promesa. Años después, Dios cumplió su palabra y Sara dio a luz a Isaac. Este relato nos muestra que, cuando intentamos forzar el cumplimiento de una promesa en nuestro propio tiempo y a nuestra manera, las cosas pueden volverse más complicadas. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones apresuradas, mientras que la confianza en Dios nos lleva a esperar con paz. Dios no nos hace esperar sin razón. Cada día de espera es un día en el que Él está obrando en nuestro corazón, en nuestras circunstancias y en las personas a nuestro alrededor. Hay veces en las que creemos que ya estamos listos para recibir lo que pedimos, pero Dios, en su sabiduría, ve áreas en las que aún necesitamos crecer. Por ejemplo, una persona que espera un ascenso en el trabajo puede estar enfocada solo en la promoción, sin darse cuenta de que aún necesita desarrollar habilidades de liderazgo, paciencia o resolución de conflictos. Al retrasar la promoción, Dios está permitiendo que esa persona crezca en esas áreas para que, cuando llegue el momento, pueda manejar la nueva responsabilidad con sabiduría y éxito. Lo mismo sucede en las relaciones. Alguien puede estar esperando el amor de su vida, pero sin darse cuenta de que aún tiene heridas emocionales que sanar, patrones de pensamiento que cambiar o áreas de su carácter que necesitan ser transformadas. Si Dios concediera esa relación antes de que la persona estuviera lista, podría convertirse en una fuente de frustración en lugar de bendición. La espera nos permite ser moldeados. Nos da la oportunidad de aprender lo que significa la verdadera dependencia de Dios. Es en esos momentos cuando desarrollamos una fe más profunda, una confianza que no depende de ver resultados inmediatos, sino de conocer el carácter de Dios. En medio de la espera, es importante rodearnos de personas que nos animen en nuestra fe. A veces, la desesperanza puede hacernos dudar y querer rendirnos. Pero cuando tenemos a personas que nos recuerdan la fidelidad de Dios y nos ayudan a mantenernos firmes, encontramos nueva fuerza para seguir adelante. También es vital llenar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cuando nos sentimos tentados a dudar, podemos recordar versículos que nos hablan de su fidelidad, su amor y su propósito. Pasar tiempo en oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con el de Dios y a recibir su paz en medio de la incertidumbre. Dios usa la espera para fortalecer nuestra relación con Él. Nos enseña a buscarlo no solo por lo que puede darnos, sino por quién es Él.
Aprendemos a confiar en que, aunque las cosas no sucedan como esperamos, Dios sigue siendo bueno y tiene el control. Cuando finalmente vemos cumplidas las promesas de Dios, nos damos cuenta de que cada momento de espera valió la pena. Nos damos cuenta de que, si hubiéramos recibido la bendición antes de tiempo, no habríamos estado preparados para manejarla bien. También comprendemos que la bendición más grande no era solo lo que estábamos esperando, sino la transformación que ocurrió en nosotros durante el proceso. La espera nos hace valorar más lo que Dios nos da. Cuando algo nos llega fácilmente y sin esfuerzo, tendemos a darlo por sentado. Pero cuando hemos pasado por un proceso de formación, entendemos el valor de lo que recibimos y lo cuidamos con más dedicación. Además, nuestra historia de espera puede servir para animar a otros. Cuando hemos experimentado la fidelidad de Dios en nuestra vida, podemos compartir nuestro testimonio con aquellos que están pasando por situaciones similares. Podemos ser una fuente de esperanza para quienes están desanimados, recordándoles que Dios nunca llega tarde y que su tiempo es perfecto. Dios tiene un propósito en todo. Aún en la espera, aún en los momentos de incertidumbre, Él está obrando. No siempre entendemos sus caminos, pero podemos confiar en que son mejores que los nuestros. En lugar de ver la espera como un obstáculo, podemos verla como una oportunidad. Podemos aprovechar este tiempo para crecer en nuestra fe, para desarrollar nuestro carácter y para acercarnos más a Dios. Podemos aprender a vivir con gozo y gratitud, sabiendo que Dios está en control. Y cuando llegue el momento de ver sus promesas cumplidas, miraremos atrás y entenderemos que cada día de espera fue parte de su perfecto plan. Nos daremos cuenta de que nunca estuvimos solos, de que Dios siempre estuvo con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y preparándonos para algo mucho mayor de lo que imaginamos. La espera no es un castigo, sino una preparación. No es un tiempo perdido, sino un tiempo de crecimiento. No es una señal de que Dios nos ha olvidado, sino una muestra de que Él nos ama y quiere darnos lo mejor. Así que, en medio de la espera, confiemos en Dios. Sigamos creyendo, sigamos avanzando, sigamos preparándonos. Porque al final, veremos que su tiempo fue, es y siempre será perfecto. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Confía en que Dios ya está orquestando cada detalle de tu vida, su guía no es un misterio inalcanzable, sino una promesa segura. En muchas ocasiones, nos encontramos buscando señales, esperando una confirmación clara de que estamos en el camino correcto. Pero Dios, en su amor infinito, ha puesto indicaciones a lo largo del sendero. A veces, estas señales son evidentes, como puertas que se abren sin esfuerzo o palabras de aliento que llegan en el momento preciso. Otras veces, son sutiles, como una sensación de paz en medio de la incertidumbre o un susurro en el corazón que nos dice que sigamos adelante. Dios habla de diferentes maneras. Puede ser a través de la Escritura, en la que encontramos principios y promesas que nos guían en cada decisión. Puede ser mediante circunstancias que nos muestran la dirección correcta o incluso a través de otras personas que, sin saberlo, nos dan un mensaje oportuno. Lo importante es mantener un corazón dispuesto a escuchar. La vida está llena de momentos en los que nos preguntamos si estamos tomando la decisión correcta. Es natural sentir dudas, pero la fe nos recuerda que no estamos solos. Cada paso que damos en obediencia es un paso hacia el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, recibir la guía de Dios no siempre es fácil. A veces, queremos que nos hable con una voz audible, que nos diga exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Pero su dirección muchas veces viene en forma de confianza y paz en medio de la incertidumbre. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de personas que fueron guiadas por Dios sin conocer cada detalle de su destino. Abraham, por ejemplo, fue llamado a salir de su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Moisés tuvo que confiar en que Dios lo capacitaría para liberar a su pueblo, a pesar de sus inseguridades. María aceptó con humildad el plan divino para su vida, sin comprender completamente lo que implicaba. Es posible que estés en una temporada en la que no ves con claridad lo que Dios está haciendo. Tal vez has estado orando por una respuesta y parece que el cielo guarda silencio. Pero en esos momentos de incertidumbre, la fe es lo que nos sostiene.
No necesitas entender cada detalle para confiar en que Dios está obrando. Él ya ha preparado el camino y, aunque no puedas verlo, puedes estar seguro de que sus planes son mejores que los tuyos. Uno de los mayores desafíos al recibir la dirección de Dios es la duda. A veces, cuando finalmente recibimos lo que hemos pedido en oración, nos encontramos con una mezcla de emociones. Queríamos esa respuesta, pero ahora que está frente a nosotros, surgen miedos e inseguridades. Nos preguntamos si realmente podemos manejar la bendición, si somos lo suficientemente buenos o si algo saldrá mal en el futuro. Esto sucede porque recibir también implica creer que somos dignos de lo que Dios nos quiere dar. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A menudo, interpretamos este versículo como una afirmación de que podemos enfrentar cualquier prueba, pero también significa que tenemos la capacidad de recibir con confianza lo que Dios nos ha preparado. No se trata solo de resistir tiempos difíciles, sino de aceptar con gozo las bendiciones. A veces, nuestra mente ha sido condicionada a prepararse solo para la lucha, pero no para la victoria. Nos acostumbramos tanto a esperar problemas que, cuando llegan las soluciones, nos cuesta aceptarlas con paz. Otro obstáculo que enfrentamos al recibir es el miedo al cambio. Cuando Dios nos bendice, a menudo esto implica una transformación en nuestra vida. Puede significar mudarnos a un lugar desconocido, asumir una nueva responsabilidad o salir de nuestra zona de confort. El cambio puede ser aterrador porque nos enfrenta a lo desconocido, pero la fe nos recuerda que Dios ya está en el futuro. Él no solo nos lleva a nuevos lugares, sino que nos prepara para ellos. Si ha abierto una puerta, es porque ya nos ha dado lo que necesitamos para cruzarla. También existe el temor a la responsabilidad. A veces, recibir una bendición significa que tendremos que administrar algo nuevo. Un nuevo trabajo, una nueva relación, una nueva oportunidad de servicio, todo esto implica un nivel de compromiso. Es fácil preguntarse si realmente estamos listos. Pero si Dios nos lo ha dado, es porque ha visto en nosotros la capacidad de manejarlo con su ayuda. No se trata de hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino de confiar en que Él nos fortalecerá en el proceso. Otro obstáculo común es la mentalidad de escasez. Muchas veces, pensamos que no hay suficiente, que las bendiciones de Dios son limitadas o que no merecemos recibir más. Pero Jesús nos enseñó que Dios es un Dios de abundancia. En la multiplicación de los panes y los peces, no solo hubo suficiente para alimentar a la multitud, sino que sobraron canastas llenas. Dios no solo suple nuestras necesidades básicas, Él nos bendice en sobreabundancia para que también podamos bendecir a otros. A veces, también luchamos con la idea de recibir ayuda. Creemos que debemos ser autosuficientes, que aceptar apoyo es una señal de debilidad. Sin embargo, Dios nos diseñó para vivir en comunidad. En la Biblia, vemos cómo incluso los grandes líderes dependían de otros. Moisés necesitó a Aarón y Hur para sostener sus brazos en la batalla. David tuvo a Jonatán como amigo y aliado. Pablo tuvo a sus compañeros de ministerio. Nadie está llamado a caminar solo. Aprender a recibir es también un acto de humildad y confianza en Dios. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para recibir lo que Dios quiere darnos? Primero, necesitamos abrir nuestro corazón y soltar el miedo. Si vivimos esperando lo peor, podemos pasar por alto las bendiciones que Dios nos está entregando. Segundo, es importante recordar lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Cuando enfrentemos dudas, podemos mirar atrás y ver su fidelidad. Si Él nos ha sostenido antes, lo hará de nuevo. También es fundamental mantener una actitud de gratitud. A veces, la razón por la que no vemos las bendiciones es porque estamos demasiado enfocados en lo que creemos que nos falta. Pero cuando aprendemos a agradecer lo que ya tenemos, comenzamos a notar cómo Dios ha estado obrando en cada detalle. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos permite recibir con gozo. Finalmente, debemos confiar en que Dios nos guiará paso a paso. No necesitamos saberlo todo de inmediato. A veces, Él solo nos muestra el siguiente paso, y eso es suficiente. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Su dirección es como una lámpara que ilumina justo lo necesario para avanzar, y a medida que caminamos en obediencia, la luz sigue guiándonos. Recibir no siempre es fácil. Implica soltar el miedo, confiar en Dios y abrir el corazón a lo que Él tiene preparado. Pero cuando aprendemos a hacerlo, descubrimos que sus planes son siempre mejores de lo que podríamos imaginar. Él ya ha trazado el camino, y solo nos pide que demos el siguiente paso con fe. Recibir de Dios implica mucho más que simplemente aceptar una bendición, es un proceso que transforma nuestro corazón y nuestra mentalidad. A menudo, esperamos recibir algo de Dios sin darnos cuenta de que, en el proceso, Él también está moldeándonos. La manera en que recibimos sus dones refleja nuestra relación con Él y nuestra capacidad de confiar plenamente en su amor y provisión. Una de las razones por las que nos cuesta recibir es porque hemos aprendido a ser autosuficientes. Desde pequeños, se nos enseña la importancia del esfuerzo y el trabajo duro, lo cual es valioso, pero a veces esta enseñanza nos hace creer que todo depende únicamente de nosotros. Pensamos que, si no lo conseguimos por nuestros propios medios, no lo merecemos. Sin embargo, Dios no funciona bajo esa lógica. Su gracia es un regalo inmerecido, no podemos ganarla ni comprarla con buenas obras. De la misma manera, muchas de las bendiciones que Él quiere darnos no dependen de nuestro esfuerzo, sino de su amor. Cuando Jesús sanaba a las personas, muchas veces lo hacía simplemente porque tenían fe. No les pedía que demostraran su valor ni que hicieran algo extraordinario. Solo les decía, tu fe te ha salvado o se ha hecho conforme a tu fe. Esto nos muestra que Dios no nos da bendiciones porque las merezcamos, sino porque nos ama y desea lo mejor para nosotros. Sin embargo, a veces nuestra mentalidad de autosuficiencia nos impide recibir con humildad. Pensamos que debemos hacer algo para merecerlo o que, si no luchamos lo suficiente, no es legítimo. Pero la realidad es que Dios nos da mucho más de lo que podríamos imaginar, simplemente porque es bueno. Otro obstáculo que enfrentamos al recibir es el miedo al que dirán. En ocasiones, cuando Dios nos bendice, sentimos que debemos justificarlo ante los demás. Nos preocupa que piensen que no lo merecemos o que lo hemos conseguido de manera injusta. A veces, incluso minimizamos nuestras bendiciones para no incomodar a otros. Sin embargo, recibir de Dios no debería ser motivo de vergüenza, sino de gratitud. Cuando entendemos que todo lo bueno proviene de Él, podemos aceptar sus regalos con gozo y sin miedo al juicio de los demás. En la Biblia, vemos el caso del hijo pródigo, quien, después de desperdiciar toda su herencia, regresó a casa esperando ser tratado como un siervo. Pero su padre lo recibió con los brazos abiertos y lo restauró completamente. Esto nos muestra que Dios no nos da a medias ni con condiciones, cuando nos bendice, lo hace en abundancia. No debemos sentirnos culpables por recibir, sino agradecidos y dispuestos a compartir con otros. Otro aspecto importante al recibir es la confianza en el tiempo de Dios. A veces, esperamos con ansias una respuesta o una bendición, y cuando finalmente llega, nos encontramos con dudas. Nos preguntamos si es el momento correcto o si realmente estamos preparados. Esto sucede porque muchas veces queremos controlar el tiempo en el que recibimos las cosas. Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto, y su tiempo es mejor que el nuestro. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto significa que, cuando Dios nos da algo, lo hace en el momento exacto en el que estamos listos para recibirlo. Puede que no siempre lo entendamos, pero si confiamos en su soberanía, podremos aceptar sus bendiciones con paz. A veces, la espera es difícil. Nos preguntamos por qué Dios tarda en responder o por qué parece que otros reciben antes que nosotros. Pero en esos momentos, es importante recordar que Dios no se olvida de sus promesas. La historia de José es un ejemplo de esto. Dios le dio un sueño en su juventud, pero pasó por muchas pruebas antes de ver su cumplimiento. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, en cada etapa, Dios estaba obrando. Cuando finalmente llegó el momento, José fue puesto en una posición de honor, y todo lo que había vivido tuvo sentido. Esto nos enseña que, aunque no veamos el panorama completo, Dios está trabajando en cada detalle. A veces, la espera nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros.
Si Dios nos diera todo de inmediato, tal vez no lo valoraríamos o no estaríamos listos para manejarlo. Pero en su amor, Él nos forma en el proceso. Otro aspecto clave en el acto de recibir es la humildad. Muchas veces, nos cuesta recibir porque queremos ser quienes siempre dan. Nos sentimos más cómodos ayudando a otros que aceptando ayuda. Sin embargo, recibir también es un acto de amor. Cuando permitimos que alguien nos bendiga, le damos la oportunidad de ser usado por Dios. En la Biblia, Pedro experimentó esto cuando Jesús quiso lavarle los pies. Al principio, Pedro se negó, sintiéndose indigno de que su maestro hiciera algo tan humilde por él. Pero Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, Juan 13:8. Esto nos muestra que recibir no es un signo de debilidad, sino de confianza en Dios y en su voluntad. A veces, Dios usa a otras personas para bendecirnos. Puede ser a través de palabras de aliento, apoyo financiero o simplemente con un acto de bondad. Si rechazamos estas bendiciones por orgullo o por creer que debemos hacerlo todo por nuestra cuenta, podemos estar cerrando la puerta a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. También es importante entender que recibir de Dios no siempre significa obtener lo que queremos, sino lo que necesitamos. A veces, oramos por algo específico y Dios responde de una manera diferente. Puede que pidamos un trabajo y, en su lugar, recibamos una oportunidad inesperada. Puede que pidamos sanidad y recibamos fortaleza para enfrentar la situación. Dios siempre da lo mejor, aunque no siempre lo entendamos en el momento. En Isaías 55, 8-9, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto nos recuerda que su perspectiva es mucho más amplia que la nuestra. Lo que hoy parece una respuesta diferente a lo esperado, con el tiempo puede revelarse como la mayor bendición. Por último, recibir de Dios nos lleva a compartir con otros. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de su amor, aprendemos a ser generosos. La bendición no es solo para nosotros, sino para que podamos ser un canal de su amor y provisión. En 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos da en abundancia para que también podamos bendecir a otros. Aprender a recibir con gratitud y confianza nos transforma. Nos libera del miedo, del orgullo y de la autosuficiencia. Nos permite ver la fidelidad de Dios en cada detalle y nos prepara para compartir su amor con el mundo. Él ya tiene preparado lo mejor para nosotros, solo nos pide que abramos el corazón y confiemos en su perfecto plan. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Recibir de Dios es una experiencia que va más allá de la simple obtención de bendiciones. Es un proceso de transformación interior, donde aprendemos a confiar en su amor y a depender completamente de Él. Sin embargo, muchas veces, la dificultad no está en que Dios quiera darnos, sino en nuestra disposición para recibir. La manera en que recibimos lo que Él nos ofrece revela nuestra fe, nuestra identidad y nuestra comprensión de su gracia. Uno de los mayores obstáculos para recibir de Dios es la mentalidad de escasez. Muchas personas han crecido con la idea de que no hay suficiente, de que deben luchar constantemente para obtener lo que necesitan y de que las bendiciones son limitadas. Este tipo de pensamiento puede afectar nuestra relación con Dios, ya que nos hace dudar de su generosidad. Cuando creemos que hay escasez, nos volvemos temerosos, nos cuesta compartir y nos resulta difícil aceptar lo que Dios quiere darnos porque pensamos que no lo merecemos o que deberíamos esforzarnos más. Sin embargo, la Biblia nos muestra una imagen diferente de Dios. Él es un Padre amoroso que no retiene sus bendiciones. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que Dios no nos da de manera limitada ni con restricciones egoístas, Él da abundantemente. Su provisión no depende de nuestras habilidades ni de nuestras circunstancias, sino de su amor y fidelidad. El pueblo de Israel experimentó esto en el desierto. Dios les proveyó maná cada día, asegurándose de que tuvieran suficiente para su sustento.
Sin embargo, algunos intentaron almacenar más de lo necesario por temor a que no hubiera provisión en el futuro. Esto resultó en que el maná se echara a perder. Este relato nos enseña que Dios quiere que confiemos en su provisión diaria. No debemos vivir con miedo a la escasez, sino con la certeza de que Él es nuestro proveedor. Otro desafío al recibir de Dios es el sentimiento de indignidad. Muchas veces, nos sentimos demasiado pecadores o insuficientes para aceptar lo que Él nos quiere dar. Nos vemos a nosotros mismos a través de nuestros errores y debilidades, en lugar de vernos como Dios nos ve. Pensamos que debemos alcanzar cierto nivel espiritual antes de ser dignos de recibir sus bendiciones, pero la verdad es que nadie puede ganarse el amor de Dios. Su gracia es un regalo inmerecido, y Él nos bendice no porque seamos perfectos, sino porque somos sus hijos. Un ejemplo claro de esto es la historia del rey David. A pesar de sus errores y fallas, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. David entendía que las bendiciones de Dios no dependían de su perfección, sino de su relación con Él. Aprendió a recibir con humildad, sabiendo que todo lo bueno en su vida venía de Dios. A veces, la dificultad para recibir también proviene de nuestra necesidad de control. Nos gusta planear, organizar y asegurarnos de que todo salga como esperamos. Sin embargo, Dios muchas veces responde de maneras inesperadas. Pedimos una solución específica y Él nos da algo diferente. Queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y a nuestra manera, pero Dios tiene su propio plan. En Isaías 55, 8-9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto nos recuerda que su perspectiva es más amplia que la nuestra. Lo que a veces parece una respuesta equivocada o una bendición tardía, en realidad es parte de un plan perfecto. Aprender a recibir implica soltar el control y confiar. Significa aceptar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos completamente. Significa creer que su amor es suficiente y que, si nos pide esperar o nos da algo diferente a lo que pedimos, es porque tiene algo mejor en mente. También es importante reconocer que recibir de Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos compartir con otros. Cuando Dios nos bendice, lo hace con el propósito de que seamos de bendición. En 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios no nos da solo para que acumulemos, sino para que podamos dar. Cuando aprendemos a recibir con gratitud, también aprendemos a dar con generosidad. Entendemos que no somos los dueños de lo que tenemos, sino administradores de lo que Dios nos confía. Un ejemplo de esto se encuentra en la parábola de los talentos. A los siervos se les dio una cantidad de talentos para que los administraran y los multiplicaran. El siervo que enterró su talento por miedo a perderlo no entendió la naturaleza de lo que había recibido. En cambio, los que usaron sus talentos con confianza fueron recompensados. Esto nos muestra que Dios espera que usemos lo que nos da. No debemos esconder nuestras bendiciones por temor o inseguridad, sino usarlas para su gloria y para bendecir a otros. Otro aspecto importante en el proceso de recibir es la gratitud. A veces, estamos tan enfocados en lo que queremos recibir que olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. La gratitud nos abre los ojos para ver la fidelidad de Dios en cada detalle de nuestra vida. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo primero que hizo fue dar gracias. No se enfocó en la escasez ni en la imposibilidad de alimentar a la multitud, simplemente agradeció y confió en la provisión de Dios. Esto nos enseña que la gratitud precede a la abundancia. Cuando aprendemos a agradecer por lo que ya tenemos, abrimos la puerta para recibir aún más. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que debemos cultivar un corazón agradecido, sin importar nuestras circunstancias. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a recibir con alegría. Por último, recibir de Dios nos lleva a vivir con confianza. Cuando entendemos que Él es nuestro proveedor, que nos ama incondicionalmente y que su tiempo es perfecto, dejamos de vivir en ansiedad y preocupación. Podemos descansar en su fidelidad y confiar en que siempre tendrá lo mejor para nosotros.
En Mateo 6:26, Jesús nos recuerda que Dios cuida de las aves y que nosotros valemos mucho más que ellas. Si Él se preocupa por los detalles más pequeños de la creación, ¿cuánto más se ocupará de nuestras necesidades? Aprender a recibir es un acto de fe. Es creer que Dios es bueno y que sus bendiciones son un reflejo de su amor. Es soltar el control, superar el miedo y abrir el corazón a todo lo que Él quiere darnos. Cuando vivimos con esta confianza, experimentamos la plenitud de su gracia y nos convertimos en canales de su amor para el mundo. Recibir de Dios es un acto de fe que nos transforma, nos sana y nos guía hacia la plenitud de su propósito. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos momentos en los que debemos decidir si realmente confiamos en Él o si dejamos que nuestras dudas, temores y limitaciones nos impidan aceptar lo que tiene para nosotros. En cada bendición que Dios nos otorga, hay una invitación a creer, a rendirnos y a caminar en obediencia, sabiendo que su voluntad siempre es perfecta. Uno de los mayores desafíos para recibir de Dios es la lucha interna con nuestras propias expectativas. A menudo, tenemos una idea de cómo debería verse la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero cuando su respuesta no coincide con lo que imaginamos, podemos sentirnos decepcionados o incluso dudar de su amor. Sin embargo, en la Biblia vemos que Dios siempre responde de la manera que es mejor para nosotros, aunque en el momento no lo entendamos. Un ejemplo claro es la historia de Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Ellas esperaban que Jesús llegara a tiempo para sanarlo, pero Jesús llegó después de su muerte. Para ellas, parecía que la respuesta de Dios había fallado, que la oportunidad se había perdido. Sin embargo, lo que Jesús tenía en mente era aún más grande, no solo iba a sanar a Lázaro, sino que lo resucitaría, demostrando así su poder sobre la muerte. Este relato nos enseña que muchas veces lo que consideramos una demora o un no de Dios, en realidad es una espera, porque tengo algo mejor. Aprender a recibir de Dios significa aceptar su voluntad incluso cuando no coincide con la nuestra, confiando en que su plan es mucho más grande de lo que podemos ver. Otro aspecto importante en el proceso de recibir es la humildad. A veces, nuestro orgullo nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros porque creemos que no necesitamos ayuda o que podemos hacerlo por nuestra cuenta. Nos cuesta aceptar que somos dependientes de Él y que, sin su gracia, no podemos avanzar. En la historia del hijo pródigo, vemos cómo este joven se alejó de su padre pensando que podía manejar su vida solo. Después de perder todo y tocar fondo, tuvo que reconocer su necesidad y regresar a su padre con humildad. Su padre, en lugar de rechazarlo, lo recibió con amor y lo restauró completamente. Esta historia nos muestra que Dios siempre está dispuesto a darnos más de lo que merecemos, pero debemos estar dispuestos a recibir con un corazón humilde. Aceptar sus bendiciones no significa que somos débiles, sino que reconocemos nuestra dependencia de Él. Además de la humildad, la obediencia juega un papel clave en nuestra capacidad de recibir. Muchas veces, Dios nos da instrucciones claras, pero si no estamos dispuestos a seguirlas, podemos cerrar la puerta a sus bendiciones. La obediencia nos posiciona en el lugar correcto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo de esto es la historia de Pedro cuando Jesús le dijo que echara la red después de haber pasado toda la noche pescando sin éxito. Pedro podría haber dudado o haberse negado, pero en lugar de eso, obedeció. Como resultado, recibió una pesca tan abundante que las redes casi se rompían. Esto nos muestra que muchas veces la bendición de Dios está esperando en el otro lado de nuestra obediencia. No se trata solo de pedirle a Dios, sino de estar dispuestos a actuar conforme a su dirección, aunque no siempre tenga sentido desde nuestra perspectiva. Otro obstáculo que puede impedirnos recibir de Dios es el miedo. Muchas veces, Dios nos llama a recibir cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort y a caminar en fe hacia lo desconocido. Sin embargo, el miedo al fracaso, al rechazo o al cambio puede hacer que nos aferremos a lo que conocemos en lugar de abrirnos a lo que Dios tiene para nosotros. En el libro de Josué, vemos cómo Dios le dijo a Josué que fuera fuerte y valiente, porque Él estaría con él en cada paso. Josué tenía la tarea de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero para recibir esa promesa, tenía que confiar en Dios y avanzar a pesar del miedo. Muchas veces, nuestras bendiciones están del otro lado del temor. Dios nos llama a confiar en Él, a dar pasos de fe y a creer que su presencia nos acompañará en todo momento.
Recibir de Dios implica soltar el miedo y abrazar su paz, sabiendo que Él nunca nos dejará solos. También es importante entender que recibir de Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. A veces, pensamos que si Dios nos bendice, todo será fácil y sin problemas. Sin embargo, la realidad es que muchas veces, las bendiciones vienen acompañadas de desafíos que nos ayudan a crecer y a madurar en nuestra fe. Por ejemplo, cuando Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida, no fue un camino sin obstáculos. Tuvieron que cruzar el Jordán, derribar los muros de Jericó y enfrentarse a enemigos. Sin embargo, en cada desafío, Dios les dio la victoria cuando confiaron en Él y obedecieron su dirección. Esto nos enseña que recibir de Dios no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de que Él estará con nosotros en medio de ellas. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para ver su fidelidad y para desarrollar una fe más fuerte. Finalmente, recibir de Dios nos lleva a compartir con otros. No fuimos llamados a recibir solo para nuestro beneficio, sino para ser canales de bendición. Cuando recibimos el amor de Dios, podemos amar a otros. Cuando recibimos su provisión, podemos ser generosos. Cuando recibimos su paz, podemos llevar consuelo a quienes lo necesitan. Jesús dijo en Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios, y la mejor manera de honrarlo es compartiendo con otros. Recibir de Dios no es solo un acto pasivo, sino una experiencia transformadora que nos cambia, nos enseña a confiar y nos impulsa a vivir conforme a su propósito. Significa estar dispuestos a soltar nuestras expectativas, a caminar en obediencia, a vencer el miedo y a compartir lo que hemos recibido. Dios es un Padre amoroso que desea bendecirnos abundantemente, pero también quiere que aprendamos a recibir con fe y gratitud. Cuando abrimos nuestro corazón a su gracia, experimentamos la plenitud de su amor y nos convertimos en testigos vivos de su bondad. Así que, en cada situación de la vida, recuerda que Dios está dispuesto a darte más de lo que puedes imaginar. Solo necesitas confiar en Él, abrir tus manos y recibir con gozo todo lo que tiene preparado para ti. La vida está llena de momentos en los que necesitamos recibir algo de Dios, fuerza en la dificultad, dirección en la incertidumbre, paz en medio de la tormenta o provisión en tiempos de escasez. Pero recibir de Dios no es solo cuestión de pedir, sino de abrir nuestro corazón con fe, humildad y obediencia. A veces, sus bendiciones llegan de formas inesperadas, y es en esos momentos donde nuestra confianza en Él es probada y fortalecida. Hoy te invito a reflexionar, ¿estás listo para recibir todo lo que Dios tiene para ti? ¿Estás dispuesto a soltar el miedo, la duda y el orgullo para aceptar su amor, su provisión y su dirección? Recuerda que Él es un Padre bueno, que desea bendecirte en abundancia y usarte como un canal de bendición para otros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te animo a suscribirte para más reflexiones como esta. No olvides dar like, comentar que te ha hablado Dios a través de esta palabra y compartir con alguien que lo necesite. Juntos podemos llevar esperanza y fe a más personas. Dios te bendiga.